agradecerles a todos ustedes que están compartiendo esta tarde, a la presidenta del recreo, Nelsa, que nos recibió con mucho cariño, y hay dos escribanas también participando con ustedes que van a colaborar en la exposición y van a participar. La escribana Rosalba Batalla y la escribana Valquiria Fraun, que también han venido acompañados. Bueno, todo lo que han hablado acá mis compañeras desemboca inevitablemente en el tema derecho de autoprotección. Este derecho de autoprotección que surge de una necesidad social, todo justamente lo que han planteado las chicas, y surge esa denominación ya en el año 1998 en unas jornadas de escribanos que se realizaron, unas jornadas iberoamericanas realizadas en México, dado que el notariado, los escribanos, somos quienes colaboraron mucho en el desarrollo de estos derechos, porque somos quienes recibimos continuamente requerimientos y solicitudes de las necesidades y preocupaciones de las personas, dentro de las cuales está la de prevenir para el caso de la propia incapacidad. Este derecho creció mucho en las últimas décadas y eso se debió fundamentalmente a que cambió la estructura de la relación médico-paciente, donde desde la época griega hasta principios del siglo XX, la relación del paciente con el médico había una parte superior por su conocimiento, que era la del médico y su experiencia, y era el que decidía qué era lo que nos convenía para nuestra salud, qué era lo mejor para nosotros. Luego comienzan las corrientes de pensamiento defensoras de la libertad y de la dignidad humana, ya en el año 1789, antes del siglo XX, y ya esa relación cambió y permite, esa relación que se llamaba paternalista, cambió y permite que ya el paciente determine lo que quiere ser. Y ya vamos a profundizar un poco más en esto. Este derecho de autoprotección, entonces, si queremos dar un pequeño concepto, decimos que es el que permite a la persona humana decidir y disponer sobre su vida y sobre sus bienes para el futuro ante una eventual pérdida de su discernimiento, y se ejerce a través de actos escritos para que esa voluntad permanezca inalterable. Para hacer un poco de historia, decimos que en el año 1789 la Asamblea Nacional Constituyente Francesa aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y, entre otras declaraciones, se proclamó que los hombres han nacido y continúan siendo libres e iguales en cuanto a sus derechos. Esta declaración, ¿qué dice? Esta declaración, esta declaración se plasmó luego en el año 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que contiene 30 artículos con los derechos humanos considerados básicos, dentro de los cuales está este derecho de autoprotección. Y en 1966 se avanza un pasito más y hacia una socialización del derecho, es decir, que ya no solo se buscaba o se pretendía la igualdad ante el derecho, sino la igualdad de oportunidades. Entonces, ¿qué comenzó allí? Se empezó a reconocer que, viendo las diferencias que existen entre los seres humanos, se podía profundizar la protección jurídica para que esa persona, cuando fuera a ejercer su derecho, lo pueda ejercer sin discriminación de ninguna naturaleza. Dentro de los instrumentos que tienen relevancia en la materia, tenemos tres pilares básicos. Hay muchísimas convenciones, pero los tres pilares que ya mis compañeras les adelantaron: está la Convención de los Derechos del Niño, que está incorporada por ley a nuestro país desde el año 1990, la
derechos de las personas con discapacidad, incorporada en el año 2008, y la más nueva de todas estas, que es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que fue incorporado también por ley el 31 de mayo de 2017. Todas estas convenciones, en síntesis, porque acá las chicas ya lo explicaron un poquito, o sea, más profundo, o con mayor profundidad, reconocen el respeto de la autonomía de todas las personas en cualquier situación en la que se encuentren, en la medida en que su madurez o sus aptitudes mentales o intelectuales lo permitan, para decidir acerca del propio destino. Y hablamos de personas humanas en cualquier situación en la que se encuentren, porque también esto incluye no solo a las personas mayores, sino también a personas menores de edad, a mujeres, a personas con alguna discapacidad mental, psicológica, o sea, hablar de todas las personas. Acá no estamos solo con personas mayores. Bueno, todas estas, cuando en el año 1994 se reforma la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 22, reconoce la superioridad jerárquica de todos estos tratados y estas convenciones que hemos mencionado frente a las leyes, y se equipara a los tratados de derechos humanos con la Constitución Nacional. O sea que el derecho de autoprotección tiene una apoyatura de base en las normas constitucionales, por ejemplo el artículo 19, que todos es el que establece que digamos, la libertad de las personas siempre y cuando no alteren o no perjudiquen los derechos de las otras personas o no contravengan el orden público, y los tratados internacionales como los que estuvimos viendo. Vamos ahora al ámbito nacional. República Argentina. ¿Qué tenemos? Se dictó primeramente la Ley de Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado, que regula por primera vez la cuestión de las directivas anticipadas en materia de salud. Y que en síntesis, el artículo 11 decía que las personas, que Norma ya lo adelantó también cuando dice que las personas pueden disponer, toda persona mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos y decisiones relativas a su salud. Importante, un avance importante. Esta ley, acorde a la normativa nacional e internacional sobre derechos humanos y con nuestra propia Constitución Nacional, reconoce esos derechos fundamentales del paciente sustentados en los principios de igualdad, libertad y dignidad, y pone fin a la tradición paternalista que les comenté al comienzo, que había caracterizado la relación médico-paciente. Luego se modifica con la Ley de Muerte Digna, que establece cómo esa ley, en lo que a nosotros nos interesa, lo que estamos tratando ahora, establece cómo se tenían que formalizar esas directivas, que eran por escrito y con dos testigos, ante escribano público o ante juez de juzgado de primera instancia. Y esa declaración podía ser o puede ser revocada en todo momento. Estas leyes, a pesar de la modificación del Código Civil en el año 2015, que es lo que nos rige actualmente, siguen vigentes, son leyes complementarias. Entonces, si decidimos dictar alguna directiva en materia de salud, vamos a requerir los escribanos la presencia de esos dos testigos. Bien. En el 1 de agosto de 2015 tenemos un nuevo Código Civil y Comercial que recepta el derecho de autoprotección y que si bien es un avance importante, es limitado e insuficiente, ya que obliga a recurrir y aplicar analógicamente otras normas. Ya vamos a tratar los artículos que me interesa que ustedes conozcan o
Y les quería adelantar también que hay un proyecto en la Cámara de Senadores que se presentó este año, en abril, un proyecto del senador Guerra, que las personas ahí, escribanos, investigadores en esta materia, como son la escribana Patricia Lanzón, la escribana Alicia Rasmil, el escribano Luis Llorens, que consideran que este proyecto es un proyecto, una ley especial e integral en la materia, ya que las disposiciones que receptó el Código Civil y Comercial prácticamente refieren a materias de salud, y los actos de autoprotección son mucho más amplios que eso. Ya vamos a ver sobre todo lo que ustedes pueden elegir cuando otorgan un acto de autoprotección. Bueno, el artículo, vamos al Código Civil, artículo 59, lo que tienen que saber es, regula el consentimiento informado, que es para actos médicos e investigaciones en salud. ¿Qué quiere decir consentimiento informado? Es una declaración de voluntad que expresa el paciente, emitida luego de recibir una información que le va a dar el médico, que debe ser clara, precisa y adecuada. O sea, va a ser la respuesta de cada uno de nosotros al informe que nos da el médico. Ese informe debe ser completo. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen derecho a que se les informe sobre su estado de salud, un procedimiento que les proponga el médico para atender ese problema, por ejemplo, los beneficios que se esperan con ese tratamiento, los riesgos, molestias o efectos adversos que pueda traer ese tratamiento, alternativas, tratamientos alternativos para esa misma dolencia, las consecuencias de no realizar ese tratamiento. Todo eso tienen derecho ustedes a exigirle o a pedirle, a su médico que les explique. Y en caso de padecer una enfermedad que sea, tiene que tener estas tres características: irreversible, incurable y en estado terminal, o lesiones que lo coloquen en la misma situación, tienen el derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos, de hidratación, de alimentación, de reanimación artificial o el retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a las perspectivas de mejoría. Entonces, todo esto es parte de ese consentimiento, que se llama consentimiento, pero que puede consistir en consentir o en no consentir ese tratamiento. Y siempre tienen el derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de su enfermedad, tal como dijeron Norma y Beatriz. Como este consentimiento es obligatorio, si ustedes han dado una directiva de salud para que otra persona los represente, puede esa persona encargarse de brindarlo al médico, o bien será por un representante legal, por ejemplo los menores que tienen representante legal, o alguna persona que tenga algún curador o un apoyo. Ahora, digamos que con el nuevo código, antes había personas capaces e incapaces para ejercer sus derechos. Ahora todas las personas son capaces. Puede haber personas que tengan una capacidad restringida para algunos actos, lo que no quiere decir que no puedan otorgar un acto de autoprotección. Y si tienen esa capacidad restringida, el juez les va a designar un apoyo. ¿Y para qué es eso? Porque puede ser que una persona no tenga capacidad para vender un inmueble o para constituir una hipoteca, pero sí lo tenga para otorgar un acto de autoprotección. Y ese apoyo no va a sustituir la voluntad de la persona. Sí, cuando ya son incapaces, pero son personas que están totalmente imposibilitadas de interactuar con otras personas. Son casos extremos. Bueno.
Después ese consentimiento también lo puede brindar el cónyuge o el conviviente o pariente o allegado. Y si el médico estaría, no estaría obligado a solicitarlo en un caso urgente o que tenga por objeto un mal grave para el paciente no proceder. Entonces, vimos lo de... Si quieren hacer alguna pregunta, conversar, decir algo, sí. Me quedé pensando en esto de los 3 puntos que sí o sí tienen que estar presentes para poder rechazar tratamientos, terapias, medicación. O sea, si no se tienen estos 3 puntos, una persona no puede rechazar el tratamiento que propone el médico. ¿Eso está diciendo? Y en doctrina, la doctrina exige los 3 requisitos. Hay un caso muy puntual, que es el caso que por religión no admiten las transfusiones de sangre. Sí. Entonces, eso hubo jurisprudencia, que Sí. fue un poco el origen a estas medidas que tomaron fuerza legal. Y ahí no se daban los supuestos, porque en esos casos eran personas accidentadas, las personas que tenían que tomar la decisión no era el interesado directamente. Entonces, se entró en una nebulosa porque de eso no se hablaba, siempre se está a favor de la vida. Entonces, en ese caso, la justicia consideró que no debía hacer lugar a la negativa de la persona a recibir el tratamiento. Esto es un tema muy complejo. Sí. Lo más importante me parece a mí en todo esto es el límite en la eutanasia segura. Eso es, no tenemos la posibilidad como Alain Delon en Suiza o en Europa, eso no aplica. Acá no aplica. Más, hay un proyecto de ley, pero la sociedad es bastante reticente al tema. Pero, por ejemplo, en casos prácticos, porque esto parece algo así complejo, pero quizás la persona no quiera recibir quimioterapia, porque considere que, tiene el derecho, exacto. El tema me parece muy importante en estas directivas anticipadas de salud es tener un apoyo de una persona que sea de confianza y que nos dé cierta certeza que va a hacer cumplir esa, porque una vez que a uno lo internaron, lo metieron olvidate, ahí las posibilidades son escasas. Y un tema re interesante, sobre todo para los escribanos, es que estas directivas se registran en el Colegio de Escribanos. Entonces, hay una